¿Tienen preguntas? No, doctor, ahorita no. Bueno, No. entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. El tema que hoy vamos a hablar es que ustedes sepan las generalidades de la radiología, ¿verdad? Muchas veces ustedes pasan por los departamentos de radiología, es más, ustedes son los que más frecuentemente van a ir, pero no saben ni a dónde se están metiendo. Aquí un poco de historia. Este señor que está aquí, barboncito, se llamó Wilhelm Conrad Röntgen. Este señor accidentalmente, fue un accidente, accidentalmente descubrió lo que hoy conoce como los rayos X. ¿Por qué se llaman rayos X? Porque en aquel momento no se sabía qué ponerle, era desconocido, y entonces una X significaba algo desconocido. Se le pusieron rayos porque se descubrió que era un tipo de radiación, no sabían cuál, pero un tipo de radiación. Esto fue más o menos en el año del 28 de diciembre de 1895. Ya para el 5 de enero del 1896, ya este hombre había hecho muchos más avances en la práctica de esos nuevos rayos. El 9 de enero de 1896, este señor presentó ese descubrimiento a la comunidad, ¿verdad? A otros médicos, a otros científicos, y para el año 1901 recibió el premio Nobel por el descubrimiento más grande de la historia. Y en realidad fue un descubrimiento de la historia. ¿Por qué? A raíz del descubrimiento de los rayos X, eso provocó un cambio total y radical en el manejo de la medicina moderna, vamos a poner, ¿verdad? Porque antes de eso podríamos decir una medicina bastante anticuada. Después de los rayos X, una medicina modernizada que salvó miles de millones de vidas. ¿Qué tipo de vidas? Bueno, antes del descubrimiento de los rayos X, la mortalidad de la tuberculosis era casi del 100%, ¿verdad? La mayoría de gente moría, no se sabía por qué, cómo empezaba la patología, por qué empezaba la patología y la mortalidad era alta. Después del descubrimiento de los rayos X, se empezaron a descubrir más tempranamente la enfermedad, se empezó a asociar la enfermedad con los cambios pulmonares y se empezó a manejarla de forma empírica, pero empezó a disminuir la mortalidad. Después, con el descubrimiento de los antibióticos y todos los demás tratamientos, pues definitivamente la tuberculosis fue una enfermedad controlable. Hoy por hoy, otra vez hubo rebrotes de tuberculosis. Nosotros tenemos bastantes casos de tuberculosis en nuestro medio y es porque tiene algunos particulares. Uno, en primer lugar, en Honduras la mayoría de pacientes no son pacientes que siguen las recomendaciones adecuadas. Y número dos, la bacteria terminó, podríamos decir, con cambios mutágenos y se hizo resistente a los medicamentos utilizados en sus fases iniciales. Hasta el punto de que en la primera, en los primeros 50 años después del descubrimiento de los rayos X, los patrones del TB eran característicos. Hoy por hoy, el patrón de tuberculosis puede ser cualquier cosa. Es más, hemos encontrado patrones típicos de una neumonía por neumococo que terminan siendo tuberculosis. Patrones intersticiales que parecen un problema autoinmune y terminan siendo tuberculosis. O hemos encontrado masas, lesiones que son masas de un aspecto tumoral y resulta que en el estudio histopatológico de una biopsia resulta que es una TB. Entonces, el comportamiento de la TB hoy no es la característica que teníamos hace 100 años. Ha variado mucho. Y por eso, cuando tenemos una enfermedad pulmonar, el diagnóstico diferencial en nuestras cabezas siempre debe estar la TB, porque no se puede descartar.
Otro tipo de patología que mejoró o definitivamente disminuyó la mortalidad o la morbimortalidad eran los pacientes con lesiones en los miembros. Eso ocurrió mucho en pacientes de la guerra por heridas de fusil, por las heridas de bala y que sufrían fracturas. La mayoría de estos pacientes terminaban en amputaciones y esas amputaciones, como no manejaban criterios específicos, terminaban en gangrena y posteriormente estos pacientes morían. Con el advenimiento de los rayos X se pudieron a caracterizar las fracturas por heridas de arma de fuego o arma blanca y caracterizar cuáles eran quirúrgicas con amputación y cuáles no. Eso disminuyó considerablemente el número de amputaciones y el número de sobreinfecciones. Con el descubrimiento de los rayos X se crearon diferentes métodos de diagnóstico radiológico. Dentro de estos métodos de diagnóstico radiológico que ustedes van a ver aquí, hay métodos de diagnóstico radiológico que utilizan rayos X, otros no. Y vamos a ver, por ejemplo, la rayos X convencional usa rayos X. La fluoroscopía usa rayos X. La mamografía usa rayos X. La tomografía usa rayos X. Pero el ultrasonido no usa rayos X, ni la resonancia magnética. Solo los que le hemos dicho antes. Pero al final, ¿qué son los rayos X? Bueno, los rayos X pertenecen a un conjunto de ondas electromagnéticas, donde está involucrada la resonancia. El ultrasonido es un tipo de onda, pero no electromagnética, sino que el ultrasonido es un tipo de onda sonora. El ultrasonido es como el radar que usan los submarinos o el radar que usan los delfines o el radar que usan los murciélagos. Es un tipo de onda, pero es una onda que tiene que ver con sonido. Estas son ondas que tienen que ver con electricidad. Por eso al conjunto se le llaman ondas electromagnéticas. Y estas ondas electromagnéticas tienen características particulares. La radiación, ¿verdad? Existe radiación en nuestro ambiente, ¿verdad? Y hay diferencias en los tipos de radiación. Hay radiación que se llama ionizante y radiación que no es ionizante. O sea, la radiación no ionizante es la que hay en nuestro ambiente. Por ejemplo, en sus casas, donde ustedes viven en este momento, están recibiendo radiación. Ustedes podrán decir, bueno, es el sol. Bueno, enciérrense en un cuarto, cierren la puerta, las ventanas, apaguen la luz y aunque no esté un rayo de sol o de luz, siempre hay radiación. ¿Cuál es la radiación? La radiación que puede estar dando sus celulares o sus computadoras que están usando. Bueno, quiten las computadoras, siempre hay radiación. Los celulares, siempre hay radiación. Ventiladores, hay radiación. Aire acondicionado, hay radiación. Los muebles que tienen en su cuarto, quítenlo todo, sáquenlo todo y quédense ustedes sin nada. Siempre hay radiación. Los anteojos, quítenselo. Los relojes, sáquenlos fuera de su cuarto. Siempre hay radiación. Quítense la ropa. Siempre hay radiación. ¿Por qué? Porque ustedes mismos emanan radiación. Entonces, porque es un tipo de radiación que existe en el ambiente y siempre existirá. Pero esa radiación que tienen alrededor no los va a afectar. No tiene por qué afectar. A excepción de la radiación no ionizante que les voy a explicar en un rato. Pero es importante que entiendan y lo comprendan. Entonces, las ondas electromagnéticas son un conjunto de descargas electromagnéticas que tienen una forma de onda que se transmiten en el ambiente.
¿Cuáles pueden dar ondas electromagnéticas? Las antenas que ustedes tienen afuera de sus casas, ¿verdad? Ya sea de Tigo, de Claro o la de Hondutel. Todas esas antenas de electricidad que tienen cerca de sus casas producen ondas electromagnéticas. Nada más que tienen un rango corto, de 10 a la 0, de 10 a la 2. Pero están las ondas que dan sus computadoras. Miren que es de 10 a la 2 a 10 a la 4, son cortas. No tienen por qué causar efecto directo en ustedes. De 10 a las 6 a 10 a la 8, los microwave. Los microwave no tienen por qué dar un efecto directo en ustedes. Sí puede dar un efecto directo en los alimentos, pero depende del tiempo. Aquí es importante el factor tiempo. Las ondas del teléfono ya pasan con ciertos tipos de ondas, perdón, esas eran ondas de radio. Las ondas de microwave están en 10 a la 8, en 10 a la 12, donde también están las ondas de celular. Estas no son ionizantes, pero hoy por hoy se está demostrando que tienen un efecto sobre las estructuras biológicas o sobre todo sobre los órganos vivos. Pregunta, ¿todos usan celular? Pues creo que sí. Me imagino que sí. Sí, Me sí, imagino, doctor. me imagino que 4G. Sí, bueno, supongo que sí. Me imagino que Galaxy, iPhone o ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? El Eh, Huawei. Unos Huawei. chinos nuevos. Los chinos, ¿no? hay Huawei. un montón. Bueno, entonces quiere decir que tienen una antena para las ondas de datos y una antena para las ondas de Wi-Fi, si no me equivoco. Así es, doctor. Entonces Con- tienen un teléfono con dos antenas. Ninguno de ustedes usa un cabezón. ¿Saben cuáles son los cabezones, va? Sí, los que no traen para WhatsApp ni nada de eso. Ajá. Los indestructibles, Los Nokia. ¿no? Son unos cabezoncitos que se caían y no les pasa nada. Estos modernos se caen y hasta ahí nomás. Bueno, pero estos modernos que ustedes tienen doble antena, una arriba y una abajo. Entonces, ¿usan Wi-Fi en su casa? Me imagino que sí. ¿Sí usan? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, Sí, ¿dónde está su Wi-Fi? O el router, mejor dicho. Pues yo lo tengo en mi cuarto. Ah, en En su la cuarto. sala. A ver, en ¿quién, la sala. quién dijo en el cuarto? Déjenme ver. Yo lo tengo en el cuarto. José Francisco. Cristian Rueda. No, Francisco. No, Francisco. Ay, Francisco, Francisco. Es que ahí tengo la compu. Uy, Francisco. Ya vamos a hablar, Francisco, un ratito. Regáñelo, doctor. Ok. Los demás, ¿dónde En la están? sala. En la sala, doctor. En la sala, ok. ¿A qué altura? Como a 1,5 metros, 2 metros. ¿Cuánto mide usted, Igual Cristian? a 2 metros. 1,80. 1,80. O sea que el router está por arriba de su altura. No, está como a 1,70 por ahí. Ajá. ¿Y quién más me dijo? ¿Quién me dijo que Víctor, como a 2 metros también, doctor. está por arriba de su altura? Sí, está arriba. Lo felicito, Víctor. Usted está más salvado que el resto. Ok. Gracias. Bueno, ¿cuánto es el promedio que usan su celular? En Mm, minutos. un-
en minutos. Casi todo el día estamos con el teléfono, doctor. ¡Wow! Están más irradiados que los queques ustedes. El promedio de tiempo son 30 minutos. ¿A qué distancia usan el celular? ¿A qué distancia de su oído? Ahora eso sí ya casi no se usa tanto cerca del oído para llamadas. Es como para textos cerca del abdomen o del tórax. Y cuando hablan, Pues no se pegan hablando. normalmente uso audífonos. Aunque rara vez uso me pongo el teléfono en la oreja. No más de 12 centímetros del oído. Ok. Las antenas varían de celular a celular. A veces la de datos está arriba o está abajo. La de Wi-Fi arriba o abajo. Ok. Cuando ustedes usan su celular y está cerca de sus cabezas, los teléfonos modernos normalmente tienen las antenas adelante. Los viejos las tenían atrás. Entonces, cuando ustedes andan con su celular y está cerca de su oído o pegada a su cabeza, la transmisión de la onda del router atraviesa todo su cráneo para llegar a la antena del celular. Entonces están recibiendo toda la radiación del router hacia sus cabezas. O si la antena del router está abajo, a través de su cuello. Esos estudios modernos y nuevos han reflejado que el uso continuo de tablets y celulares ha incrementado la presencia de cáncer cerebral y cáncer de tiroides. Y hay 3 o 4 estudios bien montados que reportan con el uso del incremento del celular también el incremento de los tumores a este nivel. En el caso de Víctor Fuego, que me dijo que tenía en el cuarto, tenía el router. Francisco. Francisco, mire Francisco, usted está viviendo en una onda electromagnética permanente. Lo recomendable es que los routers no estén en los cuartos. ¿Por qué? Bueno, su computadora, ni modo puede dejarla ahí, pero el router no es conveniente. ¿Por qué? Si usted pudiera ver, cuando está funcionando su computadora con el router, están formando una onda. Esa onda es como que usted agarrara una piedra y la tirara en la parte superior del río. Cuando pega la piedra, usted mirará que hacen unos circulitos. Esos circulitos se van expandiendo. Esa es la onda que hace el router con el Wi-Fi. Esa onda usted la está percibiendo. Aun cuando duerme, si el router está funcionando, está enviando ondas. A ver quién las capta. Si su celular queda encendido, los va a captar. Pero usted está recibiendo esa radiofrecuencia. No es recomendable que la reciba. Muchos se asocian a cefaleas, a personas que padecen mucho con cefalea. Otros que presentan sensación de no haber dormido bien, o otros refieren trismo, varía. Así que no es recomendable que usted tenga el router dentro de su cuarto. Y los routers, donde quiera que estén, deben estar por lo menos a 1.6 o 2 metros de altura, o sea, más alto que su altura, para que la onda se vaya para arriba. No va a perder señal, siempre va a haber señal. Así que no se preocupe, no la va a perder. Pero no debe estar a su altura. En la noche, si no va a usar su celular, apague. O póngalo, hay muchos celulares que los puede poner en modo dormido, algo así, que apagan los datos y Modo apagan. avión. No es tanto modo avión, es modo sueño, algo así le dicen. Sí, nocturno. Modo nocturno. Entonces, eso le ayuda a que no estén funcionando estas antenas.
no es tanto modo avión, porque el celular se funciona, pero sí es recomendable. Y eso es que de las ondas menos dañinas. De ahí están las ondas del sol, las visibles, las infrarrojas antes, las ondas visibles, las ultravioletas que se usan con anteojos, y de ahí desde las ultravioletas, aparecen las radiaciones ionizantes. Estas son extremadamente dañinas. Dentro de estas radiaciones ionizantes están los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X se encuentran entre 10 a la 19 y 10 a la 22. Los rayos gamma entre 10 a la 22 y 10 a la 28. Estos pueden provocar lo que se llama efecto ionizante, porque son radiaciones ionizantes. ¿Qué significa radiación ionizante? Que son radiaciones capaces de alterar el metabolismo de la célula. Son capaces de cambiar o alterar el metabolismo de la célula. Entonces, eso es importante que usted lo tome en cuenta, porque estas radiaciones son las que van a estarse exponiendo en los hospitales. Esto es un equipo de rayos X, un tubo del que ustedes han visto, un tubo que lleva un cable en un lado y un cable al otro lado. Es una botella de vidrio por dentro, al vacío, la cual tiene un cable que se llama cátodo a este lado y termina en un alambre. Normalmente, lo máximo 240 voltios. Se enciende este alambre o filamento y despide electrones que llenan esta botella de vidrio. Al vacío lo llenan de electrones como polvo, como cuando ustedes pegan algo y se eleva polvo y flota. Así están los electrones. En el otro lado hay otro alambre que se llama ánodo, manda un voltaje de 3000 a 4000 voltios y los electrones que andaban flotando son jalados brutalmente para que choquen con una placa de platina especial que está oblicua, no recta, sino que oblicua, y al chocar producen una explosión. Esta explosión produce un 99% de calor y un 1% de radiación. Esa radiación se le conoce como rayos X. Entonces, eso es lo que está funcionando en el equipo que ustedes conocen como equipo de rayos X. Aquí hay un aparatito que se llama colimador. El colimador reduce el espacio de salida de estos rayos X, a eso se le llama colimación. El aparato colimador provoca colimación de los rayos X y hace que el haz disminuya. Por ejemplo, el haz puede ser solo de aquí a acá, o el haz puede ser de aquí a acá, o el haz puede ser de aquí a acá, dependiendo de qué tanto se cierran estos colimadores. Eso, el objetivo primordial es disminuir la cantidad de rayos X que va a recibir un paciente en particular. Por eso, no es lo mismo hacer rayos X a un niño que a un adulto. Como ese tubo produce demasiado calor, hay que enfriarlo. La forma de enfriarlo es ponerle una cáscara encima que a veces trae aceite, un aceite que enfría. Puede provocar tener también un aislador que disminuye el calor o una especie de líquido enfriante para que disminuya el calor y no se queme, porque esto al calentarse, se imaginarán que puede dar hasta 3000 grados de temperatura. Se puede derretir todo, pero hay que enfriarlo. Las temperaturas aquí son extremas. Entonces, el objetivo es enfriarlo. Ok, bueno, aquí tenemos el tubo de rayos X. Aquí tenemos una persona. Esta persona, ¿verdad?, va a recibir una cantidad de rayos X que la van a atravesar para que lleguen a un receptor. A este receptor le vamos a llamar película de rayos X o, en la era digital, un receptor digital que recibe los rayos X que han atravesado a la persona. Digamos
que este tubo manda un 100% a rayos X, pero esta persona no recibe el 100% de los rayos X. Esta persona solo recibe un porcentaje. Claro, la mayoría, vamos a ponerle que recibe el 80% de la radiación emitida por ese tubo. Que conste, si se acuerdan, la explosión solo produce un 1% de radiación. O sea, que la persona va a recibir un 1% y ese 1% es el 100%. Pero no es así. Solo recibe el 80% de ese 1%. ¿Se imaginan que un 1% qué tanto puede hacer? Pero solo recibe el 80%. ¿Qué pasa con la otra 20% de radiación? Se dispersa. Y se dispersa hacia el espacio circundante. Quiere decir que esa radiación la va a recibir la persona adyacente a la que está recibiendo radiación. Vamos a ponerle a esta persona Juancito. Juancito recibe un 80% de la radiación y el otro 20% la dispersa hacia el familiar de Juancito. Y eso dependerá de la cantidad de estudios radiológicos que le pidan. Entonces, es importante por eso saber de que la radiación no se ve, no se siente, no se oye, no tiene sabor, no se huele. En otras palabras, no se perciben por los sentidos, pero ahí está y hay que tenerle cuidado. La radiación que recibe una persona se valora por lo que llamamos milisieverts. Y cada estudio radiológico tiene una dosis de cantidad, pero se transfiere a la radiación solar, o sea, se compara la radiación solar. Por ejemplo, uno de los estudios que más piden frecuentemente es la rayos X de tórax. Una rayos X de tórax equivale a 3 días de radiación solar. Y cuando digo 3 días de radiación solar es que agarre a Augusto ahorita, por estar metiendo la computadora en su cuarto y por tener el router, como castigo agarro a Augusto y lo voy a mandar 3 días al sol. Pero también voy a tener la capacidad de que el sol no se oculte por 3 días. Lo que estoy diciendo es que Augusto va a recibir 3 días continuos del sol. ¿Qué va a pasar con Augusto después de 3 días que reciba el sol continuamente? ¿Qué va a pasar con Augusto? Se va a pronunciar. Bueno, no creo que alguien aguante estar 3 días bajo el sol. ¿Qué va a pasar? Va a tener enfermedad miocárdica, renal, pulmonar y hepática. ¿Por qué? Por todos los efectos metabólicos que hay con la deshidratación, por los cambios de bombeo que tiene que hacer por la disminución de la volemia, por la filtración glomerular disminuida. En fin, si no se ha muerto y si queda vivo, va a quedar con lesiones en cualquiera de estos lugares. Además, que con las probabilidades de cáncer de piel. De eso les estoy hablando. Que exponer a alguien a un estudio radiológico equivale a 3 días de exposición solar. ¿Qué significa? Que va a tener un efecto en el organismo. ¿Cuál? Va a variar de persona a persona. Pero que lo va a tener, lo va a tener. Entonces, hay que hacer estudios justificados. ¿Para qué voy a pedir la radiografía de tórax? Y si es un niño, ¿para qué le voy a pedir una radiografía de tórax a un niño? ¿Cuál es mi objetivo para pedirla? Si es una radiografía de cráneo, equivale a 11 días. Si es una de columna, 4 meses. Si es un esofagograma, que piden muchos esofagogramas, por reflujo, y todos los niños antes de los 6 meses tienen cierto grado de reflujo. ¿Por qué le voy a pedir a un niño un esofagograma? Solo se lo pido cuando el reflujo no es el típico y normal. Cuando estoy pensando en una estenosis pilórica, pero la estenosis pilórica se diagnostica a los 4 o 5 días, pero no le voy a hacer un esofagograma, para eso tengo el ultrasonido. Un tránsito intestinal,
¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Equivale a 16 meses de radiación. Un colon por enema. A muchos niños les hacen colon por enema por enfermedad de Hirschsprung. Hirschsprung es ganglionismo de los ganglios del ano que provocan estenosis y no pueden defecar. Pero hay una clínica establecida. Hay hallazgos radiológicos simples, sin necesidad de hacer el colon por enema. Entonces hay que saber pedir. ¿Y cuándo pedir? Tomografía de cráneo, que se golpeó la cabeza. Óigame, se golpeó la cabeza. ¿A qué altura? ¿A qué velocidad? Hubo pérdida de la conciencia. Hubo abertura de la piel, etcétera, etcétera, para pedir la tomografía. O que le duele la cabeza. Es un niño y le duele la cabeza. ¿Cuántos años tiene? 8. Le duele la cabeza. Tomografía cerebral. ¿Para qué? ¿Qué anda buscando? ¿Cuáles son las primeras causas de cefalea en niños? 2 causas principales. ¿Qué pasa en pediatría, va? ¿Pasaron pediatría? Oftálmica, doctor. Pregúntalo. Ah, la primera, patología oftálmica, diplopías, astigmatismo, cualquiera de todas esas. Es la primera causa del dolor de cabeza, entonces hay que investigarla primero. La segunda, causa, Oído. No sé. No me he llevado Rapidepedia. me han llevado pedia. Senos paranasales, cualquier patología de senos paranasales o patología oftálmica provocan cefalea en los niños. Entonces, antes de pedir tomografías, hay que investigar si no tiene una patología previa de estas. ¿Por qué? Porque equivale a 1 año de radiación en un niño. Tomografía de tórax, 3.6 años. Tomografía de abdomen o pelvis, 4.5 años. Y de repente se les ocurre que con contraste, entonces hay que duplicar la tomografía cerebral 2 años, la tomografía de tórax 7 años, la tomografía de abdomen y pelvis 9 años de radiación. Entonces es importante saber para qué lo están pidiendo. Aquí todo el esquema completo. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene que ver con la radiosensitividad o la radiosensibilidad. Es una ley que fue descubierta en 1906 por estas 2 personas, ambos franceses. No sé cómo se pronuncia en francés, pero es Bourgogne y Tribundú, por ahí va. Ellos descubrieron que todas las células de nuestro organismo son altamente mitóticas. ¿Qué significa mitóticas? Que pueden producir cáncer a cualquier nivel, no diferenciables. ¿Qué significa? Que ustedes cuando estudiaron patología están hablando de cánceres diferenciables, no diferenciables o indiferenciables. Están hablando de que puede generar cualquier tipo de celularidad. En otras palabras, cualquier tipo de cáncer. Tiene un futuro altamente cariocinético. ¿Qué significa cariocinético? Herencia, trastorno hereditario. O sea, toda radiación ionizante que afecta a células, como no se sabe cuál célula va a afectar, tiene la potencialidad de provocar estas 3 alteraciones, inmediatamente o tardíamente, en mi persona o en mi descendencia. Entonces hay que tener cuidado con la radiación. La radiosensitividad puede ser alta, media o baja. Alta, ¿qué significa alta? Que son órganos altamente sensibles a la radiación, que pueden ser afectados y generar una alteración directa y evidente. ¿Cuáles son? Médula ósea. Entenderán que un niño pequeño hay que tener cuidado cuando piden estudios radiológicos. El vaso, el timo, los ganglios linfáticos. El cristalino es afectado altamente por la radiación. Los linfocitos. No es de extrañarse cuando tengan niños en pediatría que los meten a UCI y les piden radiografía mañana, tarde y noche
Y si pierden de la noche, les piden en la madrugada, los tienen 10 días y después de 10 días tiene 30 radiografías de tórax. 30 por 3 equivalen a 90 días de radiación solar. Las probabilidades de que este niño tenga un linfoma, una leucemia linfocítica, una anaplásica, es alta a los 15 años. Pero todos estos estudios que le hicieron cuando estuvieron ingresado el niño no aparecen en un expediente. Nadie sabe cuántas radiografías le tomaron. Nadie sabe la dosis. Por eso a veces, 15 años, ¿qué habrá sido? ¿Quién en la familia habrá padecido el linfoma? Nadie padeció el linfoma. Fue la radiación que le metieron cuando era niño. Pero nadie se percata y nadie busca eso. Entonces, hay que saber pedir estudios y para qué pedirlos. Media, la piel o el mesodermo. Estos órganos son el hígado, el corazón y los pulmones. De baja, músculo, hueso y sistema nervioso. El más bajo es el hueso. Rara vez vamos a ver cánceres por radiación en hueso. En músculo. Pueden haber, pero son raros. Sistema nervioso. Es raro. Aunque en Israel hicieron un estudio, pero ese estudio fue dedicado a 35 pacientes con con tumor cerebral, de los cuales el 70% fue cáncer. Dentro de los tumores, meningiomas, schwannomas, glioblastomas, astrocitomas grado 1, 2, 3. Pero las características, que todos eran médicos, que todos eran cardiólogos y que todos eran cardiólogos intervencionistas y que todos eran diestros. Los tumores encontrados en ellos fueron del lado izquierdo. ¿Por qué? Son médicos que se exponen mucho tiempo a la radiación, muchas veces innecesariamente. Entonces todos ellos fueron expuestos a tiempos prolongados de radiación y todos terminaron con tumores cerebrales. Pero esto es un caso particular. Pero es raro encontrar un niño que se le hace una sola tomografía con un cáncer cerebral. Muy raro. No así acá. ¿Qué efectos biológicos produce la radiación en las células? 3 tipos: muerte celular, transformación celular, o lo que llamaríamos ambas, pero este es ambas de estas, pero en la siguiente generación, ¿verdad? ¿Cuál de todos escogen ustedes? Ya que ustedes frecuentemente van a ir al departamento de radiología. ¿Cuál escogen? ¿Cuál les gusta para tener? Ninguno. Pero algunos van a tener. Pues eso sí. Si se exponen a la radiación ionizante, algunos van a tener. ¿Cuál escogen de los 3? De muerte celular, quizá. Cristian dice muerte celular. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Giselle? ¿Cuál quiere Giselle? ¿Está ahí Giselle? Muerte celular. ¿Qué dice Augusto? También muerte celular, doctor. ¿Y qué dice Catherine? Lo mismo, doctor. Lo mismo. Una mala noticia. Los que escogieron no van a tener esta. ¿Por qué? Porque para tener esta se necesitan dosis altísimas. Y las dosis en radiología no son dosis altísimas. Estas dosis solo se obtienen cuando se recibe radioterapia a un paciente que ya tiene cáncer o que tiene una lesión y le dan radioterapia. ¿Verdad? Tienen cáncer cérvico y lo mandan a radioterapia.
tienen cáncer de pulmón y lo mandan a radioterapia. ¿Por qué? Porque el objetivo es matar las células. Pero en una rayos X de tórax, usted no tendrá radioterapia. La que tendrá es esta. Y no le pasa nada, pues su descendencia puede llegar a tener esto. ¿Qué significa estocástico? Estocástico es la probabilidad que usted tiene de que una exposición a radiación provoque en usted un efecto cariocinético o carcinogénico. Es la probabilidad que usted ya la tiene. Que le dé es algo diferente, pero que la probabilidad que tiene, la tiene. Puede ser que en Catherine 10 radiografías de tórax no le pase nada en toda su vida, pero que a Marco una radiografía de tórax sea suficiente para sensibilizar una célula en su cuerpo y predisponer a un cáncer. Eso tiene que ver con la radiosensitividad de cada quien. Pero es importante que lo entiendan, que el exponerse a la radiación va a tener sus consecuencias. ¿Cuáles? No lo sabemos. En forma rápida, ¿saben la diferencia entre policontundido, polifracturado y politraumatizado? Politraumatizado sí sé que es cuando se afectan 2 o más sistemas. Nada más. Politraumatizado, con traumas múltiples cuando hay varios, supongo. Pero la definición de politraumatizado solo es esa, así nomás. ¿Alguien le puede agregar alguna otra cosita? ¿Alguien que se acuerde de alguna otra cosa que hay que agregarle más? Ok, politraumatizado es la afectación de 2 o más órganos que pueden provocar la muerte inminente del paciente. Es la lesión de 2 órganos o sistemas que provocan la muerte del paciente. Eso es un politraumatizado. Entonces, eso lo vamos a ver cuando miremos un poco neuro. Entonces, ¿ustedes han ido a rayos X con pacientes? Sí, doctor. Sí, ¿Cómo le ponen a los pacientes? ¿Cómo? ¿Cómo le ponen a los pacientes en la boleta? De un accidente de automóvil. ¿Cómo les ponen? No, yo no he visto de ortopedia, no, ni de cirugía, solo de medicina interna que los bajan como rayos X control de tórax. No, pero ese me está hablando de control, pero ¿no han pasado cirugía? No, doctor. en Ciru yo he visto que a veces nos podrían poner así como que les pedían AP de tórax o lateral de tórax o así dependiendo del trauma. Pero a todos los engloban como politraumatizados. Desde el momento que engloba a un paciente con politraumatismo, usted está dando parámetros y una cantidad exorbitante de estudios radiológicos a hacer. Aquí tenemos a Juan Pérez, accidente automovilístico, lo clasificaron como politraumatizado con pérdida de la conciencia de 2 minutos. A los 10 minutos está lúcido, consciente, orientado, presión arterial 120/80, pulso de 90, frecuencia respiratoria 25 por minuto, tórax normal, abdomen depresible. En este examen físico no hay nada de gravedad ni nada que me haga considerar que hay lesión cerebral, torácica o abdominal para considerarlo como politraumatizado. Pero usted ya dijo que era politraumatizado. Entonces, como es politraumatizado, hay que hacerle un montón de estudios laboratoriales. Pero de rayos X le mandan a pedir cráneo AP lateral.
22 días de radiación. Columna cervical, AP y lateral, 22 días de radiación. Columna dorsal, 4 meses. Columna lumbar, 7 meses, porque es AP y lateral. Pelvis, 4 meses. Como es traumatizado, puede tener fracturas en todos los huesos. Entonces, extremidades, 4 días. Tórax, PA, 3 días. Tórax AP, otros 3 días. Como sigue siendo politraumatizado, tomografía de cráneo, 1 año. Tórax, 3.6. Tomografía de abdomen, 4.5. En cuestión de 1 hora, Juancito lleva 10.5 años de radiación. Equivalen a 24.8 milisievert. La cantidad de milisievert que debe recibir una persona normal es 1 milisievert. Y ustedes, como estudiantes de medicina, son 2 milisievert. Yo, como trabajador del área de radiología, en 1 año, 20 milisievert. Pero Juancito ya lleva 24.8 milisievert. Solo Doctor, pero esa cantidad es en un año también de las personas y del estudiante de medicina. en 1 año, como estudiante, usted debe recibir 2 milisievert. Yo, como trabajador, 20 milisievert. Una persona normal, o sea, que solo llega por hacerse estudios, digamos que le están mandando a hacer cada 4 meses radiografía de tórax, lo máximo que podría llegar a recibir es 1 milisievert. Pero este paciente ya lleva 24.8. Ahora, hagámonos la pregunta. Ahorita, ¿quién está más aquí arriba? Augusto está arriba. Augusto es el especialista. Augusto dice que es politraumatizado. No se me baje, ya me bajo Augusto. Bueno, Augusto es el especialista. Dijo que era politraumatizado. Le manda a Cristian, que es el R3, que le haga todo lo tomográfico. Cristian habla con Giselle, que es la R2, y le dice: Giselle, rapidito, me conseguís todos los estudios radiológicos de este paciente, de Juancito. Giselle le dice a José, que es el R1, ponete pilas, José, y me traes todas las placas. Josecito, como es buena gente, le dice al interno Catherine, cuento 3 y me traes las radiografías. Catherine, como es tan buena gente, le dice a Marco, ¿quién Marco? El de 6º año. Y le dice, ni me has volteado a ver y me traes los estudios de este paciente. Y Marco le pregunta, ¿y qué le pido? Y le dice toda la ristra que está aquí. Marco no tiene a Víctor. Víctor aquí se salvó, porque Víctor no es de quinto. Y los de quinto pues ni llegan. Entonces, ¿quién se va con el paciente? Con Juancito, Marco. Y Marco es el responsable que le tomen todo esto. ¿Quién va a estar con Juancito durante todo este tiempo? Marquitos. ¿Quién va a recibir la radiación dispersa de Juancito? Marquitos. ¿Creen que Marquitos está alegre con todos ustedes? No, Del 24.8 de milisievert que recibió Juancito, hay un 20% que sería 4.8 milisievert que está recibiendo Marquito hoy de radiación por culpa de Augusto. Pero como el especialista nunca tiene la culpa, entonces por Cristian, pues. Solo porque lo categorizaron como politraumatizado. Ven la importancia de categorizar un paciente, saber verdaderamente si es o no es, porque si no lo protocolizan y mandan a hacer toda esta barbaridad. Ajá, y si se le ocurre que es con doble medio contraste, ya no son 3.6, son 7.2 años, 9 años. Estos milisievert se incrementaron a 30 milisievert. Estos años, estamos hablando de 20 años. Y aquí les puse un costo irrisorio, pero si le ponemos en costos,
posiblemente Juancito, al terminar todos los estudios en un hospital privado, no ha bajado de 60.000 empiras en estudios radiológicos. Ajá, pero como era politraumatizado, ¿a quién llamaron? ¿A quién llamaron ustedes? Si es politraumatizado, tiene que haber algo en cráneo. Hay que llamar al neurocirujano. Si es politraumatizado, tiene que haber algo en tórax, al cirujano torácico. Si hay algo en abdomen, al cirujano general. Si hay en extremidades, al ortopeda. ¿Cuántos especialistas van? ¿Cuánto va a cobrar el neurocirujano? Buena gente. Solo por ir a verlo y decir que no hay nada. Fondo de ojo normal. 5.000 bolitas. ¿Cuánto va a cobrar el cirujano torácico por ir a medianoche a ver al paciente? Y no tiene nada. Buena gente, 3.000, digamos. El cirujano de abdomen, 3.000. El ortopeda, 4.000. El radiólogo que viera a ver todo esto, pues es muy buena gente. Pero muy buena gente. No creo que baje de 10.000. Ajá, y los laboratorios. Este Juancito, al salir del hospital, se murió. No porque estuviera politraumatizado, sino que por un infarto agudo de miocardio, por el cuentón que le salió. Y todo porque nosotros no supimos clasificarlo. Esa es la importancia de todos nosotros como médicos. Saber verdaderamente si es policontumido, polifracturado. Saber qué es nuestro paciente para no cometer, irradiarlo en forma innecesaria. No estoy diciendo que no hay que hacer estudios radiológicos. Estoy diciendo que hay que hacerlos con entendimiento, con comprensión, para no causarle más daño a nuestro paciente. De eso se refiere. Si es politraumatizado, pues ni modo, se le ganó. Pero si no es politraumatizado, no tiene por qué recibir esta cantidad de radiación. ¿Por qué? Porque también el que está a la par, ya sea familiar o el sextillo, va a recibir radiación. Si es el sextillo, le recomiendo que utilice todo lo que tenga alrededor para protegerse. Pantallas plomadas, anteojos plomados. Ojo, estos no se los van a prestar, aunque los tengan. Cuestan entre 5.000 y 15.000 dólares. Así que prestárselo, neles. Los mandiles plomados, yo creo que sí hay. Collarines, sí hay. El dosímetro no sirve para nada. El dosímetro solo sirve para decirle a usted qué tanta radiación recibió y qué tan amolado está, pero no lo protege. Estos son los anteojos. Estos son los protectores. ¿Verdad? Hay completos e incompletos. Completos, este es un incompleto porque solo tiene protección completa adelante, pero atrás solo tiene unas tiras. Los completos tienen un forro así adelante y otro atrás. Son mejores, pesan más, pero protegen más. El collarín debe tenerlo aquí, los anteojos también acá. Pero algo importante es la regla de oro. La regla de oro dice que entre menos tiempo esté cerca del lugar de radiación, mejor será para usted, como espectador o como gente que apoya al paciente. Entre mayor distancia tenga, mejor será también para usted. Y si tiene un blindaje, mucho mejor, porque la dosis de radiación que recibirá será mejor. Entonces es importante manejar esta regla de oro, aunque tenga esto. ¿Por qué? Porque lo va a proteger a usted de la radiación ionizante que va a tener un efecto estocástico. ¿Y cuándo lo va a producir? No lo sé. Pero que lo pueda tener, lo pueda tener. ¿Preguntas? No, doctor. Seguro que no hay preguntas. Yo no tengo. Y es que también quería pedirle permiso, oiga, porque ahorita a las 5:10 voy a examen. Ah, no, salga, no me preocupe. Ok, gracias, doctor. Hasta mañana. Doc, o sea que un paciente puede estar policontundido, pero no estar politraumatizado.
Sí, puede estar policontunido. Voy a traducirle al caliche de policontunido. Polisopapiado, pues. Pero no necesariamente es politraumatizado. Puede estar polifracturado, por ejemplo, tener fractura de fémur y de húmero derecho, pero eso no lo hace politraumatizado. Ojo, aquí hay una diferencia. Si tiene fracturas múltiples de costilla, sí lo convierte en un politraumatizado. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque se involucra el corazón y los pulmones. Porque lo hace un tórax inestable. Y el tórax inestable compromete corazón y pulmones, con contusión pulmonar, neumotórax, atelectasia, neumomediastino, taponamiento cardíaco, etc. Entonces, en ese caso en particular, sí. Múltiples fracturas de costillas, tórax inestable. Es un paciente con una alta mortalidad. Entonces, Eh, como ven, uno valora al paciente. De ahí es donde es el papel fundamental de nosotros. Doctor, yo tengo una duda. Ajá. Bueno, no sé si lo vamos a ver aquí en la clase, ¿verdad? Porque Ujú. no recuerdo haberlo visto yo en Radio 1, pero algo que no me quedó claro cómo funciona exactamente es la cuestión de la penetrancia y cómo se usa eso, o cómo Ah, funciona. no se preocupe que eso lo vamos a ver cuando hablemos de radiografía de tórax. Ah, bueno, Ahí yo tenía vamos a esa hablar duda. de eso. Ok. ¿Algo más? ¿Los demás? ¿Dudas? ¿Comentarios? Si no, terminaríamos la clase. Mañana vamos a terminar antes de las 5. Hoy es porque como tuve que darles explicación y todo, por eso nos tardamos. ¿Hay algo más? Por ahora no, doctor. Bueno, No, Que en no, doctor. doc. una hora y media, esta clase va a estar subida a su plataforma. Bueno, buenas tardes y nos estamos viendo, si Dios lo permite, el día de mañana.